Muy bien, buenas tardes y buenas noches a algunos. Mi nombre es Ana Prieto, coordinadora de Enginson. Le damos la más cordial bienvenida al e-Talk Tubería HDPE como alternativa a las del acero. Estará a cargo del ingeniero José Medina, profesional a nivel gerencial con experiencia nacional e internacional en mantenimiento predictivo en el entorno privado y estatal, habilidad en la conducción de personal y docencia pedagógica, asesor ejecutivo, project manager, a cargo de proyectos de mantenimiento predictivo desde su concepción hasta su ejecución total, que incluye verificación, ejecución, manejo de personal, control, investigación y desarrollo. Para una mayor comodidad, los participantes podrán ir haciendo sus preguntas a través del chat y al finalizar el e-talk se procederá con la lectura de estas. A continuación le doy pase al ingeniero José Medina. Adelante, ingeniero. Gracias, Anita. Sonó muy bonita la presentación. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es José Medina y les quiero contar un poco la experiencia para poder dictar un curso de esta naturaleza, que son todo lo que es HDPE, o para entenderlo mejor, cómo son los plásticos en función de poder cambiar las alternativas que tenemos con el acero. Muchos me han preguntado, por eso fue la idea del curso, ¿es conveniente usar plástico en vez de acero? Estamos hablando de industrias de minería, de hidrocarburos. He estado incluso en plantas de poder. He estado en muchos sitios, he viajado mucho por el mundo. Y mi deseo central para poder empezar este curso, dado que no existe mucha información que recoger, es mostrarles mi experiencia y poder compartir en la región todo esto que he aprendido. Es por ello que en este diseño de nuevo curso lo voy a hacer muy conversativo. Quiero conocer las experiencias de muchas personas, mostraré mi experiencia y podemos trabajar en conjunto, ¿no? Sí, las tuberías de HDPE como alternativa del acero. Bien. Ocurre que el acero tiene miles de años de desarrollo en el mundo y unos cientos de años de desarrollo ya en tuberías o en la industria tal y como la conocemos, a diferencia del plástico que recién viene unas cuantas décadas, y sobre todo el HDPE, que es un plástico, que es un polietileno de alta densidad. Ya estamos trabajando con el PE100, que en el curso voy a explicar un poco más detalladamente qué es, la mayoría probablemente lo sepa. Antes trabaja con PE80 y hay muchas más fórmulas que nos sirven para, en muchos casos, cambiar o dejar de usar el acero por todas las ventajas que tiene. Muchas. No siempre se puede reemplazar. Es muy fácil darse cuenta que en caso de temperaturas muy elevadas, por ejemplo, el plástico no funciona. Hay situaciones en que el acero funciona. O sea, no es un tema en el cual vamos a cambiar el acero por plástico, sino en qué podemos cambiarlo, en qué nos puede servir, cómo nos puede ayudar y sobre todo cómo nos puede dar la seguridad que nosotros necesitamos. En la industria se desarrollan muchos materiales nuevos que quieren reemplazar las características. El acero está ya muy usado. Yo me paseo alrededor del mundo y la gente, los viejos como yo, tenemos la costumbre de pensar, bueno, a mí me enseñaron a hacer todo esto con acero, lo vamos a hacer con acero y es lo único que sé. Además, el plástico, bueno, es muy difícil cambiarnos la mentalidad, pero sí, el plástico ha suplido con mucho éxito en muchas cosas y todavía hay el temor que justamente quiero ir durante el curso desarrollando para que no le tengan temor a ciertas cosas, ¿no? El HDPE, que es el plástico, para no confundir, no vamos a hablar de HDPE o plástico, no voy a hablar de PETs ni otras cosas, está reemplazando los aceros en muchas aplicaciones. Participamos en las tuberías, accesorios, permítanme cerrar esto porque me está tapando la pantalla.
En soldaduras se revisa mucho con rayos X, se revisa mucho con ultrasonido. Nosotros hemos desarrollado, y estamos entre los primeros que hemos desarrollado a nivel mundial, empezamos con Fluor Daniels, ahora Fluor, desde el 2003, a nivel de investigación y desarrollo, Fluor Daniels Canadá. Desarrollamos toda la técnica con ellos, desarrollamos los procedimientos para la inspección y el aseguramiento de la calidad de todo esto. Por esto es que ya 17 años de experiencia a nivel mundial viendo todo esto me permiten tratar de compartir con ustedes los conocimientos para aplicarlos en la región. Hemos desarrollado especificaciones, procedimientos en inspecciones de soldaduras, tuberías, accesos HDP, electrofusiones y termofusiones desde el 2004. También hemos desarrollado, obviamente, todo sobre acero, ¿no? Por eso es que nos permitimos comparar en qué ventajas tiene uno y en qué ventajas tiene otro. El HDP, déjenme contarles, es muy difícil. Tiene una velocidad de sonido cuando se hace una inspección por ultrasonido muy baja y tiene una atenuación acústica muy alta. Esto lo refiero porque nosotros, para asegurar la calidad de esas juntas y de esos tubos y de esa fabricación, hemos tenido que desarrollar muchas técnicas para ver si estaban en buenas calidades. Después en el curso vamos a hablar de la posibilidad de usar reciclados, de algunos procedimientos de producción que en otros países, en Australia, por ejemplo, los tumbamos explicando técnicamente por qué no deberían ser así y están cambiando. Para inspeccionar estos materiales hemos necesitado una investigación y desarrollo que nos ha durado años. Desde el 2009 ya comenzamos a probar los nuevos materiales, hemos seguido mejorando los materiales para poder inspeccionar. Este curso o estas charlas también tenemos soluciones de rayos X. Está basado básicamente en, ¿es ventajoso? Yo entiendo, me han preguntado muchos cada vez que voy a las minerías, cada vez que estoy al lado me dicen, ¿pero cambiar el acero por plástico? Es la pregunta que todos se hacen. Y nadie les sabe responder. Algunos responden, bueno, sí, todos dicen que sí, todos dicen que no, pero no hay una conexión directa en el por qué y por qué nos dan seguridad. Y de esto va a tratar el curso. Déjenme presentarles, si me permiten, y si puedo hacerlo, esto es donde estoy. No, no encuentro. Acá estoy. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Acá está. Creo que esto es. Anita, avísame por favor, Luis, si estamos con mi CV. Sí, vemos el CD en pantalla. Ok. Permítame explicarles más o menos la experiencia que hemos tenido a nivel mundial. Muchos proyectos en los cuales yo he sido el project manager a nivel mundial, en muchos proyectos en organización tanto de acero como de plástico, y hemos trabajado en muchos sitios. Después en el curso les voy a explicar. Últimamente he estado en Quellaveco. Entre el 2017 y el 2018 he estado en una planta nuclear 2 veces en China, en Guangdong, China, haciendo una tubería, inspeccionando básicamente una tubería desde la fabricación hasta la fusión, hasta la termofusión de los mismos, para todo lo que es drenaje de agua o enfriamiento del agua. Entre el 2011 y el 2016 viví en Australia. Mis 2 hijos se me han quedado allá. Como paréntesis, yo ahorita estoy varado en Estados Unidos como muchos y mi esposa está en Lima. Creo que el 27 regreso, pero vamos a ver. Estuve a cargo de todo un proyecto que se hizo con Santos Gas Licuado, el gas que iba desde una ciudad que se llama Roma, con A, hasta Glaston, para una exportación de gas para la China. Allí hicimos con un grupo de 30 crews, de 30, ¿cómo se dice? De 30 grupos de personas, más de 200.000 inspecciones, lo cual es un
montón. Créanme, es un montón. Siendo project manager de eso, yo revisaba todas las inspecciones y yo firmaba el visto bueno de todas. Claro, no iba a revisar todas porque no habría tiempo, pero aquellas que tenían alguna indicación, nosotros inspeccionábamos, veíamos, y aquellas que tenían alguna indicación amarilla o roja, que era como señalizábamos si es que hay algo que creen que es descartable, algo que hay que analizar, lo hemos analizado todo en un proyecto muy importante porque era para gas. Entre el 2015, 2016 y el año pasado también fui a Daewoong Company en Seúl, Corea, también una fábrica de productos de HDP. Con Fluor hemos trabajado en Brief en Australia, con Cloud Danner, con WC Limited. Acá tengo una serie de compañías a nivel mundial que son las cuales las hemos ido trabajando. He ido también a fábricas como por ejemplo Georg Fischer, que queda en Switzerland, en Suiza, en Schauhausen precisamente, que es una de las empresas más grandes que hay en fabricación de todo lo que es HDP. Con ellos hemos desarrollado unas nuevas técnicas para inspeccionar termofusiones, para inspeccionar fittings, para inspeccionar tubos. Esto ha sido en los últimos 5 años. Hemos estado en Crash en Chile, en algunas empresas en Perú, y bueno, es un montón de expertise, que mi intención cuando Edginson me sugirió un curso, dije, bueno, ¿qué tal si empezamos a compartir las experiencias que he tenido a nivel mundial con las personas aquellos que necesitamos en la región para justamente poder apoyar el desarrollo de esto? Déjenme regresar a... Entonces, basado en eso, sí, he tenido experiencia en gas, he tenido experiencia en electrofusiones, que es una de las grandes dudas que tienen. He tenido experiencia en... Un ratito. Solo estoy en una conferencia, te llamo después. Disculpen. Disculpen, ya le dije que mi hijo estaba en Australia y es una llamada de mi hijo australiano. Entonces, toda esta experiencia hay que volcarla a algo, hay que hacerla que dé sus frutos. Hemos capacitado gente de Oceaneering en Southampton, en Londres. Hemos estado en Estados Unidos y ahorita estoy en Estados Unidos porque justamente vine a un pequeño trabajo y me quedé. Vine por 2 semanas en marzo y fueron un poquito más largas que eso. Hasta que por fin uno de los vuelos humanitarios sale ya y creo que me recogen, espero. Esa es la función, ese es el objetivo de este curso. Salir de dudas, entender si es seguro o no, si estamos frente a una alternativa confiable o no, y cuáles son los límites en los cuales HDPE puede reemplazar al acero. No solo estoy hablando de tuberías, podemos hablar de tanques, podemos hablar de muchas otras cosas. Lo he enfocado en tuberías porque es la aplicación que más se está usando en todo lo que es hidrocarburos, en todo lo que es petroquímicas, en todo lo que es minerías. Las minerías tienen otros procedimientos para transportar sus minerales, donde también hay soluciones mixtas, ¿no? Donde tenemos un tubo de fierro y por dentro tenemos un HDPE para el desgaste distinto, etcétera, etcétera. Hay muchas soluciones. Desde cómo se fabrica, hemos participado mucho no solo en la fabricación, sino incluso nos hemos encontrado, por ejemplo, que en la fabricación muchos tratan de acelerar el procedimiento y esa aceleración de procedimiento trae consecuencias no muy buenas. Hemos visto que usan material reciclable, lo cual es permitido, pero para ciertas cosas, voy a explicarlo en su curso, en el momento del curso, puede ser bueno, para otras cosas no. O sea, el material reciclado, por ejemplo, no puede estar lleno de tierra ni estas cosas. Hay que reciclarlo bien y limpiarlo para poder tener un buen procedimiento de esto. Estas aplicaciones de HDP van en todo el desarrollo y a futuro se proyecta mucho. ¿Qué ventajas tiene el HDP en principio con respecto al acero? Mucho más barato, fácil de pegar, básicamente es una termofusión. Una termofusión quiere decir que lo calientan los dos a la temperatura de fusión, los pegan y simplemente no necesitan un material de aporte. Entonces es el mismo material. Claro, vamos a explicar en ese momento que a pesar de ser el mismo material,
si el tubo es hecho por extrusión y el otro es a presión con temperatura, se genera, si bien HDP, un poco distinto por las presiones y todo, y curiosamente es más fuerte en ese punto. Y así vamos a ir explicando todos estos puntos con los cuales nos hemos ido topando en el camino. Mucha experiencia. Déjenme ver si acá yo trabajo, nosotros tenemos nuestro laboratorio en el Perú. Tengo un desorden acá, pero en fin, vamos a avanzar. Estas son las regiones donde hemos estado. Esto, por ejemplo, es cómo se malogra internamente un plástico. Este es un trabajo que hicimos en Hawái, en el ala canal, en el ala way, donde esta tubería tiende que, acuérdense que el HDP o este plástico tiene una densidad menor que el agua, entonces flota. Debido a que flota hay que ponerle cada cierto tiempo unos pesos para que después con la ayuda del agua que va interno, con materia, con líquido que vaya interno, pese y se vaya al fondo, ¿no? Esto es en Cerro Verde. Este es Alacanay, esta es la huella que vimos allá. Waikiki. Esta foto, este es Barry Messer, un gerente general, un gerente de tecnología en Fluor, ¿no? Este es Doctor, el que establece las reglas para las... Y este es un grupo de personas donde esto, si bien no recuerdo, fue en el 2006 o 2008, donde estos señores que establecen las reglas de ASME nos pidieron una demostración y en ASME sale, ahora que están cambiando las normas, sale donde nos agradecen a la compañía en la cual pertenezco, que en ese momento se llamaba NDT Innovations, ¿no? Que Perú, por haberles demostrado cómo se puede calificar este tipo de soldaduras. Bueno, es un montón, hemos estado en el Abre en Chile, Cerro Verde, Perú, Las Bambas, República Dominicana, en Pueblo Viejo, en Colorado, en Climax, en Henderson, en fin, Safford, Arizona. Nos hemos paseado realmente por el mundo y creo que esa experiencia me siento obligado a que sea volcada y compartida con lo que ustedes saben. Hemos desarrollado muchas técnicas. Esta es la planta nuclear en China. George Fisher, este trabajo lo hicimos con George Fisher, con esta empresa suiza que nos pidió que vayamos, desarrollamos las técnicas para inspeccionar estos nuevos productos. Bueno, por ejemplo, una de las ventajas que tenemos con el plástico, como yo les había dicho, es menos denso que el agua, entonces a veces lo transportan así, nomás imagínense transportar acero así, o todo ese tipo de circunstancias. Se hace mucho más barato, se acomoda a las facilidades, uno lo puede manipular, etcétera, etcétera, etcétera. De eso básicamente se trata el curso. Hemos hecho trabajos en Perú, en Chile, en Argentina, hemos estado en Vaca Muerta, hemos estado en Colombia, hemos estado en Cartagena, hemos estado desde Puerto Salgar hasta el Biao, hemos estado en Estados Unidos en casi todas las minas del sur y de Denver también, de Climax, Colorado. Entonces, cada una presentaba características distintas. Estos son, por ejemplo, desarrollos que hemos hecho para situaciones menores, chicas, hemos tenido que desarrollar. Nosotros tenemos nuestras propias impresoras 3D con las cuales desarrollamos estas nuevas técnicas para poder participar en los nuevos cambios, debido a que no existen. Es más, no existe tampoco los códigos precisamente para estas cosas. Entonces, eso es lo que crea muchas dudas. Y los pocos códigos que habían estaban ligados a copiarlo del acero, más o menos en la misma forma, sin diferenciar que una cosa es acero y otra cosa es plástico. Ahora actualmente ya el ASME, ya el B313, el ASME 5 y todos estos están contemplando partes de plástico, pero aún todavía tienen algunas cosillas que mejorar porque no le pueden quitar la costumbre a todos los que vienen trabajando. Esto es parte del laboratorio, Standard Practices. Esto es cómo se rompe un plástico cuando no está bien construido. Normalmente tiene esta forma de pico del oro, y etcétera. Esto es un poco lo que vamos a explicar por qué se produce, cuándo hay que evitarlo, cuándo es importante, cuándo no. Acá tenemos una nueva falla, etcétera, etcétera. Estos son electrofusiones. Para los que no conocen mucho electrofusión o la fusión, básicamente es lo mismo. Uno tiene unos alambres enrollados, otros simplemente fusión directa. El alambre enrollado, al ponerle corriente en los extremos, ese alambre se calienta como si fuera una plancha, entonces eso hace que se junten las dos, el tubo que está al medio
con el Copland, el, el Copland de electrofusión. Disculpen si algunas palabras no las he traducido. Fallas que se pueden ver en los labios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, por ejemplo, cuando usan mucho scratch, muchas obras. Entonces, simplemente a veces quedan unas ventanas donde no pintó el negro de humo y a veces quedan unas ventanas donde simplemente hay tierra, barro o incluso algunos agujeros por la forma de precisar. Cómo se ven las fallas internas, cómo se ven desde afuera y cómo al cortar el material lo empiezas a encontrar, cómo se puede determinar todas estas fallas. Esto, por ejemplo, lo encontramos en Hawái. Miren las fallas que tenían. Estas son fallas hechas en los fittings, no en las tuberías. ¿Cuál es la diferencia? El fitting no se hace por extrusión. Hay por moldeo, por centrifugación o por muchas otras características que, si bien es más denso, a veces no es tan fácil que sea tan homogéneo. Y esto lo que ha generado es como una especie de laminación que tiene sus desventajas también, a pesar de que podría pensarse que esto va a funcionar como una especie de Kevlar y que podría soportar más, pero tiende la tendencia a correrse y si dobla, podría ser un poco más complicado. Estas son fallas, a la hora de termofusión encontramos una falla similar en todos lados y tuvimos que ir a la máquina de teflón a ver qué había porque estaban en el mismo ángulo y todo, y a veces en las mismas máquinas de calentamiento, el teflón es para calentarlo a una temperatura determinada y verlo, entonces ahí estaba la falla. Y de esto va a tratar el curso. Este es un electrofusión donde los cables ya se han salido. Esto es en el laboratorio que tenemos, hacemos todo este tipo de experiencias de termofusión, electrofusión y cómo asegurarnos que la calidad sea totalmente compatible con todo esto. Estos son videos que no. Esto es un error también. Este es un error que encontramos en Australia. Bueno, y con esto termino para no aburrirlos más. Sucede que muchas empresas fabrican tubos curvos. Claro, entonces es un tubo de 90 grados, me parece. Pero las normas en Australia te daban un espesor mínimo de 28.6 milímetros. Cuando uno lo curva, o sea, 28.6 milímetros hasta 32, me parece. O sea, es el mínimo, no estoy hablando de cuánto debe ser para que funcione. Cuando uno lo curva, obviamente la zona de acá, es muy sencillo entender, se va a estirar. Al estirarse, el plástico también se deforma. Ya tiene una desventaja. Pero además de ello, el espesor va variando. Acá estábamos a menos de 28.6 milímetros, y acá estamos a menos de 27. Tuvimos que rechazar todo esto porque la norma, al doblarlo así, se exigía. Entonces, estos son tubos de una empresa europea, y no me gusta dar nombres, que tuvieron que rechazar el lote y empezaron a fabricarlos en forma recta con ángulos semisoldados, ¿no? Por la seguridad o la exigencia misma de las normas. No voy a discutir las normas, solamente tenemos que pegarnos a las normas y cómo han ido variando en el tiempo. Cómo se ven las fallas, etcétera, etcétera. Usamos Phase Array, para los que entienden. Esta es una foto en Phase Array, que es un arreglo de fases en ultrasonido, ¿no? Esto es otra planta nuclear, ¿no? Todo lo que trabajamos en petroquímicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, para poder continuar y poder entender esto y a qué trata el curso, yo les agradecería me hagan las preguntas porque es bien simpático hablar y no sé si alguien me está escuchando. Bien, muchas gracias, ingeniero José Medina, por su presentación. Vamos a pasar a la rueda de preguntas. Tenemos algunas ya. Por ejemplo, el amigo Edinson Herrera pregunta: actualmente la NFPA recomienda instalar bloques de apoyo concreto en los cambios de dirección de flujo. ¿Eso es recomendable instalarlo?
Es recomendable. La National Fire Protection Association, que es la NFPA, que son las normas que dictan todo lo que es el tema contra incendios, son muy rigurosas. Sí, yo considero que sí. Sí. Es eh, todo el tema de la NFPA está curiosamente mucho mejor estructurado porque es la primera fase de seguridad. Ante un evento, la NFPA contempla muchas cosas que hay que tener en cuenta. Contempla lo que es security o safety o seguridad y entonces hay cosas que se producen por desgaste, por eventos naturales, etcétera, etcétera. Y hay también factores de protección cuando ya interviene la mano del hombre, entonces tienen que ser mucho más rigurosas en el sentido que es un ataque primario. Sí, yo considero que sí. Aunque no estoy metido en las normas de la NFPA, sí la he leído y considero que debe seguirse. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Otra pregunta es la del señor Luis Tufiño. Pregunta, ¿qué diferencias importantes existen con las tuberías de fibra de vidrio que se aparecieron hace algunos años? La fibra de vidrio es muy rígida. O sea, el HDPE tiene muchas más ventajas que la fibra de vidrio. Eh, para empezar, el HDPE es una cadena carbonada con hidrógenos muy larga. Al ser una cadena muy larga, mientras más larga es esta cadena, mucho más resistente. Y estamos hablando de una diferencia de resistencia interna enorme, con las ventajas que además está el plástico, que también la fibra de carbono lo trae, como ejemplo, puedes transportar, no se oxidan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gran diferencia está en la resistencia que tiene para la abrasión y la resistencia que tiene para poder manejar grandes presiones. Claro, las grandes presiones está en función del DNS, o sea, del espesor que tiene la tubería. Si yo tengo una tubería de 1 metro, va a resistir mucho más, pero acá se trata de economía también. Entonces, la economía tiene que estar en función de no gastar más material del cual uno necesita con su factor de seguridad, obviamente, que tiene que estar involucrado en este desarrollo, ¿no? Pero hay mucha diferencia, ¿sí? Bien, ingeniero, muchas gracias. Otra pregunta del señor Hugo dice, por favor, si puede dar algún alcance de HDP con refuerzo metálico. Sí, sí, lo vamos a ver. Estoy desarrollando ese punto. Eh, sí, todavía no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro las diferencias, exactamente la pregunta. Lo hemos usado en el aspecto de inspecciones, es parte del desarrollo que estoy haciendo. Y déjame apuntar para no olvidarlo. Pero sí vamos a tocar con refuerzo metálico específicamente cómo mejora la... Uh-huh. Sí, Hugo, gracias. Es un tema que lo voy a tocar. Me parece interesante. Como le dije, vamos a compartir todo este tipo de cosas. Yo no puedo, cuando hay algo que no lo tengo muy claro, prefiero tomar nota y ahora, si ustedes quieren intervenir, encantado, encantado. Yo, como les digo, voy a transmitir mi experiencia, lo poco o mucho que he aprendido en el camino y compartirlo con ustedes. También quiero que ustedes me alimenten en el curso de sus experiencias. Pero ok, Hugo, yo voy a tomar esto como nota y sí va a ser todas estas tuberías con refuerzo metálico, que sea a cuáles te refieren. Quiero marcar la diferencia en por qué, cómo esa mejoría se expresa o no. Ahorita no podría darte ese dato. Sé que hay mejoras, pero no podría darte ese dato. Bien, gracias, ingeniero. Una pregunta más de Joshua Morón. Dice, ¿cuál es la norma más específica para procesos de termofusión? A ver, déjame ver si la tengo acá. Ese es un procedimiento, ya. Uh-huh. Déjame ver si la tengo a la mano. No cambió, ¿no? Bueno, la norma que usamos es un procedimiento que lo tengo muy claro,
lo desarrollamos con Fluor, Daniel, desde el 2004. Si me das un poquito de tiempo, déjame buscarla y te la voy a explicar un momento. Discúlpenme, como no estoy preparado para estas preguntas, pero sí entiendo. Mientras voy buscando esto, ya que no lo veo, podrían explicarme si está llegando. Acá tengo una de las normas, por ejemplo. Esta es una que hicimos con Fluor hace muchos años. Déjenme ver si logro ahora. Creo que tenemos en pantalla un documento que tiene alguna información personal. No estoy muy segura si es un documento. No Ahorita se lo lo ve, a cambio. ver, es como un chat. Exacto. Ya lo Ahora, podemos. ahora sí ve. Excelente, creo que es lo que estaban buscando. Ya. Ok, de estas normas, esta primera norma en Fluor, o este Project Specification, que es el que trabajamos en Fluor desde el 2004, 2005, hemos venido trabajando con ellos, cómo se tiene que hacer las inspecciones. Esto ya es desde el 2010 que ha ido mejorando, van mejorando las versiones. Tengo la Exactos en Australia, que ya empieza el 2006, que básicamente son copias de todas estas que desarrollamos, y lo cual me siento contento porque mucho de esto, o casi todo de esto, fue trabajo en campo y fuimos colaborando con esta investigación. En estos códigos está todo, las indicaciones, cómo se hacen los exámenes, el Jagger, de los test, el Ichihara, los requerimientos del inspector, los requerimientos de UTTOF, que es la técnica que más se utiliza. Usamos muchas otras técnicas, pero para esto, cómo se hace la inspección, el ultrasonido, cómo se prueba, etcétera, qué equipos se necesitan, la calidad del equipo, cómo son los bloques de calibración para poder luego intervenir o hacer las pruebas previas, a ver si que calificamos como para esas pruebas, la verificación de la calidad, cómo son los acoplantes que se tienen que usar. En el caso ultrasonido, esta es una prueba de ultrasonido por Time of Flight Diffraction, que es TOF. No sé si algunos me siguen, los que no me sigan, créanme, y en el curso lo vamos a explicar mucho más detenidamente. Por eso es que el curso tiene sus 6 horas. ¿No? Cómo se hace un pretest, acá qué es lo que se busca, el signe, si está desalineado, si hay puntos de reflexión, que es un punto de reflexión, lo vamos a ver, si es un crack-like o si son laminations, inclusions o lo que fuera. Acá se explica cómo se tiene que medir cada uno de estos detalles. Acá están las indicaciones de qué es lo que puedes encontrar y cómo lo tienes que mencionar. Acá están los criterios de aceptación y rechazo, ¿no? Justamente para la Wells, que son las fusiones. El ASME B3108 te indica esto, que es lo que te indican para el acero, y acá está la tabla de aceptaciones, cuándo es categoría 1, cuándo es categoría 2, etcétera, 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 cómo se hace un reporte, etcétera. Todo esto es lo que está circulando a nivel, que son justamente, por eso es que me encanta ver este documento, documento que particularmente hemos trabajado muy fuerte en lograrlo, y las grandes empresas a nivel mundial lo están adoptando. Sí, no sé si hay otra pregunta. Sí, muchas gracias, ingeniero. Justamente por el tiempo tenemos algunas preguntas más que son temas que ya ha respondido sobre las ventajas y desventajas del mismo HDPE. Y más bien vamos a dar una última pregunta, que es del señor Mario Pilares. Dice, ¿qué tipos de ensayos mecánicos evalúan la integridad de una junta termofusionada? Qué buena pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Mario Pilares. Gracias, Mario. Qué buena pregunta. Nosotros particularmente no recomendamos alguna prueba, ni siquiera la hidrostática. Yo sé que muchos la usan. Eso es como inflar un globo, a ver si resiste. Consideramos que no es necesaria, a pesar que los códigos todavía la piden. Hacemos pruebas, sí, de tracción, de deflexión y todo, pero en material que son pruebas totalmente destructivas. O sea, agarramos un pedazo de las piezas, les damos la forma que tienen que ser, las estiramos, vemos su punto de elongación, su punto de quiebre, y todas las pruebas
que convienen saber si ese material, por eso estamos hablando de pruebas destructivas. También hacemos eso. En lo que son pruebas no destructivas, no hacemos ni una. La verdad que todo lo hacemos o con rayos X, que ahorita estamos trabajando con XRIS, que es una empresa, estuve el año pasado con ellos, es una empresa que queda en Bélgica, que ha desarrollado unos rayos X con técnica de microfoco para evitar la penumbra en los paneles. Interesante, radiografía digital, muy efectiva. También usamos ultrasonido, pero no recomendamos, cada uno tiene que hacer lo que quiera con las normas, a pesar que lo dicen, no recomendamos ninguna prueba no destructiva. Y desde nuestro punto de vista, el inflar una tubería, hacer una prueba hidrostática, llevarlo a una presión más de lo que normalmente va a soportar en el acero está bien. El plástico no se comporta igual. Entonces estamos teóricamente debilitando y no sé si es conveniente. Yo considero particularmente que no, seguramente a futuro me darán la razón o no, es mi punto de vista, porque lo he experimentado en varios sitios, he experimentado con pruebas hidrostáticas y después sin pruebas hidrostáticas he hecho después análisis de esfuerzos y definitivamente las que tuvieron primeras pruebas hidrostáticas se rompen antes, las otras no. Entonces es forzar con pruebas de tensiones o cosas así, ya las juntas o las tuberías. Es mi opinión particular, a pesar que sé que las exigencias que básicamente vienen de una copia de lo que era el acero, las normas y todo este tipo de cosas, te lo solicitan. No sé si con esto contesto tu pregunta, Mario, y te agradezco, es una buena pregunta. Muy bien, gracias, ingeniero José Medina. Con esto daremos como finalizada la rueda de preguntas. Les agradecemos a todos los asistentes su participación el día de hoy y comentamos que este e-talk ha sido grabado para que lo puedan volver a ver. Esta grabación estará disponible en un plazo de 24 a 36 horas y lo podrán visualizar en nuestro campus online. Quiero comentarles también que el día 2 y 3 de septiembre, el ingeniero José Medina dictará el curso Engine con fiabilidad en HDPE, tubos de polietileno de alta densidad en modalidad Streamson. Pueden solicitar la mayor información al correo cursos3@enginson.org o visitando nuestra página web www.enginson.pe. Tengan muy buenas tardes. Permíteme, Anita, despedirme de la muchachada que está al otro lado, que no Sí. los veo. Ujú. Háganme un favor, a los que desean ir al curso, lleven sus sugerencias, a mí también me interesa aprender más. Para mí es poder expresarles toda la experiencia que he tenido a nivel mundial. Es una satisfacción enorme, pero me gustaría aprender más de sus experiencias y compartirlo. Ese va a ser el enfoque al cual le voy a dar ante un curso que para todos es nuevo y es muy difícil encontrar información sobre esto. Bueno, buenas noches y gracias por haber participado. Gracias, ingeniero José. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.